¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Bienvenido a tu canal Electrónica para Pollos, un canal donde hablamos sobre eléctrica, sobre electrónica, sobre ciencias, tecnologías, todo de una forma relajada, de una forma distendida y donde esos conceptos que muchas veces nos llegan a resultar complicados, difíciles de entender, ya sabes, aquí les bajamos el nivel, los hacemos más sencillos, nos vamos a lo más importante, al Pareto, también armamos circuitos básicos y no tan básicos que tú podrás implementar en tus trabajos, en tus tareas, en tus proyectos, o que simple y sencillamente te van a ayudar a curiosear y a comprender mucho mejor el funcionamiento de estos componentes que te vas a ir topando conforme te vayas introduciendo en este maravilloso mundo de la electrónica. Y es por eso que el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre la historia de la electricidad. Hoy te voy a hablar sobre un científico que hizo un gran aporte a esta bonita rama de la ciencia. El científico que inventó la primer batería eléctrica, sí, la primer fuente de corriente directa de la historia. Hoy te voy a decir quién es, cómo realizó este invento, todo de una forma clara, sencilla, muy fácil de entender. Así que presta mucha atención porque comenzamos con el video del día de hoy, Alessandro Volta y la batería eléctrica. Y lo primero que hay que hacer, pues es regresarnos bastante en el tiempo para ponernos en contexto. Nos vamos a situar más o menos en el año 1745. Vamos a estar en la región de Como, Italia. Y aquí va a surgir el científico del que vamos a hablar el día de hoy, Alessandro Volta, un noble físico matemático italiano que se interesó demasiado por las ciencias, en especial por la electricidad. La electricidad ya era conocida en ese tiempo, ya se trabajaba con la electricidad, pero todavía resultaba ser un gran misterio y los avances tecnológicos en cuanto a esta rama eran muy escasos. Lo más que se había podido crear era la botella de Leyden, este dispositivo que también se conoce como un condensador muy primitivo que tenía la capacidad de almacenar energía electrostática durante un cierto tiempo, pero necesitaba pues esta forma de cargarse por medio de un cierto frotamiento y pues se descargaba rápidamente a pesar de que la podía contener un cierto rato. Así que Alessandro Volta comenzó a trabajar para inventar un dispositivo que pudiera mantener más durante mayor tiempo este tipo de energía. Y lo que primero que aportó antes de la batería, que es el invento central de este gran científico, fue el electróforo. El electróforo era un experimento que constaba de dos piezas principalmente, dos discos. Uno era más grande que el otro, era de resina, y el otro pues estaba compuesto de un mango que iba clavado a un disco metálico. Funcionaba de la siguiente forma. Alessandro Volta tomaba un pedazo de piel de gato, ¿sí? Un pedazo de piel de estos animalitos, y lo comenzaba a frotar en el disco de resina. Este disco ganaba una carga eléctrica, se generaba una cierta carga porque comenzaba a ganar electrones. Y cuando tocaba a este otro disco, se producía una tensión, una diferencia de potencial, y este, cuando entraba en contacto con una varilla metálica, se descargaba. Producía chispas, como varios de los experimentos con los que ya se había trabajado anteriormente. Sin embargo, aquí lo importante fue el concepto de tensión eléctrica. ¿Por qué? Porque con el electróforo la tensión eléctrica pudo aumentar gracias a la distancia que se producía entre el disco metálico y el disco de resina. Pues como bien sabrás, este gana electrones y cuando entra en contacto con el disco metálico hace que las cargas positivas del disco metálico quieran bajar hacia acá. Cuando nosotros tocamos el disco metálico hacemos que pierda electrones, pero cuando lo volvemos a poner en contacto con otro metal, en este caso con una varilla metálica, se producían esas chispas y se producía esta descarga eléctrica gracias a la tensión de la distancia que se generaba entre ambos discos. Este fue el primer aporte importante de Alessandro Volta hasta que se topó
con otro científico italiano, un médico anatomista que estaba trabajando con ranas y que las estaba literalmente reviviendo ante el asombro de diferentes personas. Y es que en esos tiempos había surgido también Luigi Galvani, un médico anatomista que se interesó por la electricidad y comenzó a experimentar con ancas de rana. Él, por medio de una serie de experimentos, descubrió que cuando les proporcionaba esta carga electrostática que se generaba principalmente con las botellas de Leyden, este invento que nos aportó el holandés Muschenbroek, pues en las patitas de las ranas, en las ancas, se producía una serie de espasmos, una serie de movimientos, a lo que él le llamó electricidad animal. De aquí comenzó a plantear su teoría de que la electricidad, de que estas cargas eléctricas se generaban en los cuerpos de todos los seres vivos. Cuando Alessandro Volta vio los experimentos de Galvani, se quedó impresionado, se quedó anonadado. Pronto fue a su laboratorio y los comenzó a replicar. Y aquí se dio cuenta de algo muy importante, algo que generaría un constante debate entre ambas partes. Alessandro Volta descubrió que la electricidad no provenía de los cuerpos como tal, sino que provenía de los metales que se utilizaban para proporcionarles la carga eléctrica, en este caso a las ancas de rana. Así que comenzó a refutar las ideas de Luigi Galvani. Aquí obviamente las ideologías se dividieron, hubo muchos que se pusieron del lado de Alessandro Volta y hubo otros que se pusieron del lado de Galvani. El debate era constante, pero Alessandro Volta tenía que demostrar que su teoría y que las afirmaciones que estaba haciendo en contra de Galvani pues eran ciertas. Así que comenzó a hacer una serie de experimentos, se encerró en su laboratorio, se puso a trabajar para inventar lo que sería el dispositivo más importante en cuanto a la historia de la electricidad, porque abriría pues un gran camino a una gran serie de inventos que vamos a seguir viendo en este canal. ¿Y qué es lo que hizo Alessandro Volta? Pues lo primero en lo que se puso a trabajar fue en clasificar una gran cantidad de metales. Sí, se puso a trabajar con zinc, con hierro, con estaño, plata, mercurio, oro, y por medio de un experimento muy sencillo los determinó como materiales conductores. ¿Qué es lo que hacía? Mira, por ejemplo, agarraba una pieza de estaño y una pieza de oro y las ponía a los extremos de su lengua. Su lengua quedaba en medio de estas dos piezas metálicas y la reacción que se producía era una especie de corriente eléctrica. Él sentía una especie de hormigueo, de cosquilleo, a lo que le llamó corriente eléctrica. De esta forma, con los metales que empezó a trabajar y que empezó a clasificar, los consideró como conductores de primera clase. Pero aquí también se dio cuenta que los fluidos del cuerpo, que los líquidos también podían y tenían esa capacidad de conducir la electricidad. A estos les llamó conductores de segunda clase. Esta primera investigación fue el parteaguas para que Alessandro Volta pudiera crear la primera batería eléctrica. Y es que después de esto se puso a trabajar con zinc y cobre. Y además de que hizo el líquido más conductor. Ahorita vas a ver cómo. Empezó a apilar placas de zinc, monedas de cobre y pedazos de tela empapados en agua salada. Lo que hacía era, por ejemplo, poner una placa de zinc, luego colocaba un pedazo de tela mojado en agua salada y luego ponía una moneda de cobre. Volvía a repetir, placa de zinc, tela mojada en agua salada, moneda de cobre, y así iba alternando estos tres elementos. Lo que causaba aquí era una pequeña diferencia de potencial entre el zinc y el cobre. Un pequeño voltaje se producía, pero tenemos que irlos apilando constantemente, pues los voltajes se iban sumando. Se dice que la batería que creó Alessandro Volta tenía la capacidad de proporcionar aproximadamente 20 voltios.
la primera vez que la probó fue igual con su lengua, sintió ese hormigueo, sintió esa carga eléctrica, ahora sí con mayor intensidad, y supo que había creado en ese momento la primer fuente de energía de corriente directa, la primer batería, la primer pila de la historia. No para alimentar dispositivos, simple y sencillamente para refutar las ideas de Luigi Galvani, para demostrar que la electricidad se podía crear de forma artificial por medio de una serie de reacciones químicas, pero aquí ya estaba. ¿Qué hizo después? Pues de la parte superior de la pila sacó un cable, una especie de conductor que vendría siendo el ánodo, y de la parte inferior de la batería pues sacó otro conductor que vendría siendo el cátodo. Vamos a tener que al mostrar su invento a las autoridades de la época, a Alessandro Volta se le consideró y se le dio el título de conde y senador del Reino de Italia. ¿Quién se lo dio? Nada más y nada menos que el gran conquistador Napoleón Bonaparte. Las tropas napoleónicas ya se habían asentado en ese momento en Italia y a Alessandro Volta pues se le dieron los honores que en este caso se merecía. Un destino muy diferente al que tendría Luigi Galvani, por ejemplo, que murió en la pobreza y en el olvido. De esta forma, Alessandro Volta creó la batería, que la podemos complicar más, nos podemos complicar más la vida metiendo muchos más conceptos químicos para hacer esto más exhausto, pero ya sabes, aquí nos vamos a lo más importante, a cómo es que este científico inventó este dispositivo que abriría el camino y abriría una serie de investigaciones, facilitaría los experimentos para los futuros investigadores que se comenzaron a volcar más, que se comenzaron a interesar mucho más en esta gran rama de la ciencia que es la electricidad y que comenzaría a mover el mundo y que comenzaría a hacer avanzar la humanidad en gran medida. Así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que te haya gustado, Alessandro Volta, y nos vemos la próxima. Hasta luego.